es la propuesta del canciller alemán Olaf Scholz, que apuesta por construir un gasoducto desde Portugal, pasando por España y Francia, hacia el resto de Europa. Asegura que ha hablado con los líderes de estos tres países y también con la presidenta de la Comisión Europea. Este proyecto por ahora tiene un objetivo que es muy básico y es cortar la actual dependencia del gas ruso, sobre todo en el centro y en el sureste de Europa. Bueno, vamos a conocer de una manera más detallada y gráfica en qué consiste esta propuesta del canciller alemán. Ángel. Actualmente el 40% del gas que demandan la Unión Europea y el Reino Unido procede de Rusia. En el mapa vemos parte de este gasoducto, lo vamos a ver, este no es el mapa, sería otro. Decía que Rusia es el primer abastecedor para Europa de gas, el segundo Noruega y el tercero es Argelia, que suministra entre otros a España y Portugal. Si ampliamos el paso de este último gasoducto por nuestro país, hay unas líneas discontinuas, es lo que deberíamos ver en el mapa, que repito, no es este, y veríamos el MidCat, un gasoducto que debería cruzar Cataluña y enlazar con Francia y el resto de Europa, pero se detuvo su construcción a la altura de Hostalric, en Girona. ¿Por qué? Porque el gas ruso es mucho más barato y a Europa no le interesaba nuestro gas. Algo más caro ahora, en cambio, con la amenaza de un corte del gas ruso. Alemania urge en construir los 200 kilómetros que faltan de este gasoducto para que llegue a Francia y a toda Europa. Y no solo Alemania reclama este gas que pasa por España, sino también los países del norte y del este de Europa, cuyo suministro depende de Rusia. Para rebajar esa dependencia del gas ruso, la solución, por tanto, pasaría por España con el MidCat. Está con nosotros Jesús Losada, responsable de la terminal regasificadora y del gasoducto de Reganosa. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te parece la propuesta de Alemania? Es una propuesta que llega un poco tarde, pero puede ser una solución. Tal y como estaban hablando en otras entrevistas, todo el tema del sistema gasista, el sistema energético a nivel español y europeo, se debe de basar en un sistema de prevención. En España tuvimos este problema de Rusia, que está teniendo Europa, hace 40 años con Argelia. Nos vimos en la misma situación, se cortaba el suministro de gas, España no tenía cómo resolverlo y desde hace 40 años España ha desarrollado unas infraestructuras gasistas, que son las plantas de regasificación en los gasoductos, para independizarse de cualquier suministrador. Entonces hay una combinación de interés comercial y de interés estratégico o geoestratégico. Entonces la solución que se propone es una solución válida, pero no va a estar lista para el problema que viene ahora, que es el invierno de este año. Posiblemente para otros años sí que funcione, pero después también hay que ver cuándo llegará, quién lo va a pagar y cuánto va a costar. Teniendo en cuenta esta propuesta de Alemania, ¿cómo debería ser el trazado de ese gasoducto para que llegase a los países más dependientes del gas ruso? Jesús. Europa cuenta con un sistema gasista que está bastante bien interconectado. España es un ejemplo de interconexión y en la que hay un trazado que da igual donde entre el gas, que siempre va a llegar a su punto final. Haciendo el símil también con la movilidad, nosotros tenemos una red de autopistas fabulosa que nos permite llegar a cualquier sitio, pero de aquí a Alemania hay caminos de tierra en los que la capacidad de esas redes de transporte no son lo suficientemente altas. Una vez que se pasan esos caminos de tierra, vuelve a haber autopistas. Entonces, no hace falta tampoco realizar demasiadas infraestructuras, sino corregir esos caminos de tierra para que pueda pasar el gas que haga falta. Una vez que se mete la red de gasoductos, ya se distribuye tal y como se hace ahora. Simplemente es darle el camino al gas para que llegue a esos puntos de consumo. Jesús, nos dices que no podríamos estar llegando a tiempo pues, para la inminencia de llevar gas desde la península ibérica hasta los países europeos que más dependen del gas ruso, pero ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Un gasoducto de ese calibre, 200 kilómetros y con la capacidad que se está planteando, incluso aunque se haga por la vía de urgencia, no bajará de 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo de lo complejo que sea el trazado y de lo complejo que sea la tramitación administrativa de ese tubo. Jesús, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y buen día. Vicepresidenta Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el canciller alemán de esta propuesta que revelaba ayer ante los medios de comunicación? No, sí con sus ministros, con el vicecanciller Habeck, que es el responsable de energía y evidentemente
es una de las personas que se ha encontrado encima de la mesa una de las situaciones más complicadas en estos últimos meses y está particularmente interesado en poder resolver aplicando todas las medidas disponibles. Y sí les hemos trasladado nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, infraestructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos. Quizá una de las cuestiones más importantes en este momento, una de las lecciones que podemos extraer más positivas, es que la política energética europea tiene mucho recorrido muy positivo por hacer, entre otras la puesta en común y la mejor coordinación de todas esas infraestructuras, que pasa necesariamente por una mayor interconexión de las infraestructuras eléctricas y de las infraestructuras gasistas. Aquí, ministra, lo que sucede es que lo que apremia es el tiempo, porque nos decía nuestro experto Jesús Losada que estaríamos hablando, usted nos podría dar más detalles, de un año, con lo cual no se podría llegar este mismo otoño-invierno a enviar el gas de la península ibérica a los países de Europa más dependientes del gas ruso. ¿De qué franja de tiempo estamos hablando? Estamos hablando de tres tipos de intervención distintas. Por un lado, estamos hablando de aprovechar mucho mejor los dos gasoductos de menor tamaño que existen ya atravesando los Pirineos por el lado occidental, por el lado del País Vasco hacia Francia. Nuestra intención, nuestra propuesta ahí es introducir un compresor adicional, de tal manera que si en estos momentos la capacidad de envío de gas está entre 5 y 7 BCM, podríamos pasar a 8 o 9, podríamos incrementar hasta 2 metaneros más por esos tubos, y ahí la principal necesidad es que Francia esté en condiciones de bombear, de trasladar ese gas hacia el centro de Europa. Con respecto a la interconexión a través de Cataluña, que es un proyecto que en su momento decayó porque no era viable económicamente en un contexto en el que el gas ruso era muchísimo más barato que el gas natural licuado, la idea en la que estamos trabajando con Enagas, con el gestor de infraestructuras y con el gestor de infraestructuras gasistas en Francia, es buscar cómo acelerar por lo menos una primera interconexión con menor complejidad, y en segundo lugar, la otra cuestión que yo creo que es importante, y así se lo hemos trasladado al operador gasista, a uno de los operadores gasistas alemanes, pero también al propio gobierno alemán, es la posibilidad, la conveniencia de que la propia Alemania sea invitada a participar en el grupo de alto nivel que trabaja hoy en cómo hacer más efectivas las interconexiones con Francia. Creo que esto es importante. El mayor éxito, la mayor ventaja de estas declaraciones de ayer del canciller Scholz es que ponen de manifiesto que las interconexiones entre Estados de la Unión Europea no son una cuestión bilateral, es una cuestión importante para el conjunto de la Unión, y si bien hasta ahora hemos estado viviendo esta situación prácticamente en solitario, en conversación bilateral con Francia, una mayor implicación de las instituciones comunitarias, una mayor implicación, un mayor interés por parte del resto de los gobiernos de los Estados miembros ayuda a allanar el camino y a facilitar una agilidad absolutamente imprescindible para poder culminar nuestros objetivos de interconexión, que están muy por debajo de lo que prevé la normativa europea para 2020 y 2030, precisamente por esas dificultades o por esa distinta sensación de urgencia o de conveniencia entre los distintos países. Ministra, ¿por qué países pasaría más allá de los citados? Es decir, iría desde la península ibérica hasta Alemania, nos estaba usted hablando de Francia. ¿A qué otros países de la Unión Europea se podría distribuir gas? Porque yo entiendo que una vez que se ha conocido la propuesta del canciller Scholz, habrá países que han levantado la mano y han dicho, oiga, a mí también me interesa. Hay y además se me ha olvidado contarle cuál es la otra cuestión en la que estamos trabajando, que está operativa ya, que es organizar una especie de puente marítimo de metaneros de gran tamaño que llegan a Barcelona, donde hay una regasificadora y por tanto hay una capacidad de almacenamiento, y a partir de ahí trasladan ese gas en barco hasta Livorno, donde existe una regasificadora también, en barcos más pequeños normalmente. O sea que hay una capacidad logística de apoyo que podemos desarrollar muy bien desde la península ibérica. Pero con respecto a su pregunta,
Es importante entender, yo creo que Jesús lo explicaba bien, que hay una especie de esqueleto central de gasoductos que conecta el conjunto de países de la Unión Europea, sobre todo del centro y el este. Y sin embargo, en el extremo occidental nos quedamos aislados. Hay una buena red de gasoductos en la península ibérica, evidentemente puede haber mejoras puntuales que resulten necesarias, pero el problema son los Pirineos, cómo se atraviesa los Pirineos, se conecta con Francia y cómo, y esta es otra cuestión que requiere una implicación importante del gobierno francés, los dos sistemas gasistas con los que cuenta Francia, tanto la parte noroccidental, como la parte suroriental, resisten y están preparados para la presión a la que debe enviarse ese volumen de gas a través de su red nacional para poder llegar a ese esqueleto más importante de gasoductos europeos. Ministra, yo sé que es muy difícil, pero claro, lo que nos preocupa es la fecha. ¿Hay una fecha encima de la mesa para decir cuándo o para intuir cuándo podría estar terminado el gasoducto? Porque no sé, yo no soy experta, pero a medida que se construye el gasoducto, ¿puede ir suministrando gas a los países por los que pasa o hay que esperar a que se complete gran parte del trazado de ese gasoducto? Hay varios horizontes temporales. El más inmediato, y sería una cuestión de muy pocos meses, 2 meses, 3 meses, es la instalación de ese compresor adicional en los 2 gasoductos existentes que nos permitiría incrementar el volumen exportado entre un 20 y un 30%. Y esto es importante. Evidentemente no es mucho. Desde España, a través de esas interconexiones, podemos llegar a facilitar entre un 2, un 2,5 del gas que se pueda consumir en el conjunto de la Unión Europea, pero es relevante. También en el muy corto plazo, una mejora de las instalaciones y de la coordinación de las infraestructuras para aprovechar al máximo las que existen a través de los metaneros, con la entrada en funcionamiento de otra gran regasificadora que sirve como gran centro de almacenamiento, que es el Musel en Gijón, podríamos estar hablando de aprovechar un volumen muy importante de recursos a partir de diciembre. Y en tercer lugar, esa interconexión nueva, ese gasoducto a través de los Pirineos catalanes, que requeriría una inversión que en Agas se estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses, del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia. Nuestra intención, nuestra petición desde el primer momento fue que esta interconexión, que favorece la seguridad de suministro en el resto de Europa, fuera considerado y fuera financiado como proyecto europeo, que teníamos que ir trabajando de forma simultánea con el gobierno francés. Tiene poco sentido que nosotros corramos mucho si del lado francés aquello se convierte en un callejón sin salida, porque no hay manera de evacuar ese gas. Y en tercer lugar, que tienen que ser unas infraestructuras preparadas para una vida útil de 30, 40, 50 años, es decir, preparadas para poder transportar también hidrógeno. El gas natural es un combustible que seguiremos necesitando durante unos años, pero que en el horizonte 2040-2050 irá disminuyendo, primero con una combinación, con una mezcla de gas natural con biogás, con otro tipo de gases renovables, y en segundo lugar, en una segunda fase, probablemente cada vez con mayor peso del hidrógeno renovable. Por tanto, son escenarios temporales diferentes. En el muy corto plazo, un compresor adicional, incrementar el potencial de lo que ya tenemos y utilizar los puertos y los barcos como espacio logístico que permita, gracias a una mejor gestión de toda la infraestructura en todo el norte de Europa y en el sur, en el Mediterráneo, alcanzar esos objetivos de acceso a más gas natural gracias a una buena logística de barcos metaneros. Y en tercer lugar, esa voluntad de trabajar para hacer muy ágil la construcción de ese nuevo gasoducto preparado para transportar hidrógeno en su momento de la mano de los franceses, y ciertamente ahí el apoyo de las instituciones comunitarias, en particular de la Comisión y del resto de los jefes de Estado y de Gobierno, a la implicación, la situación que vive Alemania en estos momentos, la implicación y el mensaje del canciller Scholz son capitales para generar esa presión, esa convicción política del interés europeo que tiene un proyecto de estas características. Vicepresidenta Teresa Ribera, gracias por los detalles sobre el gasoducto. Buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta luego.